Eh, Mi nombre es José María Villén, yo creo que muchos ya me conocéis. Soy presidente de la Cámara de Comercio de Linares y además presido también la comisión, digamos, de comercio, de pymes y de autónomos de las cámaras de Andalucía, a las que hoy tengo el honor de representar, y en nombre de todas ellas quiero darles la bienvenida y mi agradecimiento por participar en esta jornada online en las que tendremos el privilegio de contar con las intervenciones de la directora general de Comercio, doña Lorena Garrido, y de su jefa de servicio, doña María Carril. No me digáis que no es un lujo, ¿eh? Vale. Entre ambas nos van a explicar detalladamente el modo de presentación de la solicitud para acceder a la convocatoria abierta actualmente y hasta el próximo día 1 de marzo en dos de sus modalidades, modalidad A y B, para la modernización y mejora de las pymes comerciales y artesanas, que sabéis que movilizará más de 5 millones de euros en nuestra comunidad. Pero antes, permitidme que les hable un poco de mi libro, que no, que broma. Pero bueno, o no, vosotros juzgaréis, porque lo que sí quiero es aportar una serie de datos reales que les pueden dar una idea de la capacidad de servicio, atención y acompañamiento de nuestra red cameral. Me ceñiré, por supuesto, en este caso, al ámbito estricto del comercio, porque es el que hoy nos ocupa, porque de todo es sabido que además abordamos y ejecutamos programas de internacionalización, digitalización, sostenibilidad y, muy importante también, de formación ad hoc. La verdad es que a lo largo de 2021 es grato decir que la Red Cámaras Andaluza, con su Consejo Regional al frente, ha llevado a cabo casi un centenar de jornadas donde participaron más de 3.600 comerciantes, en las que se impartieron materias tan diversas y de utilidad como aplicaciones de mensajería móvil para el comercio, escaparatismo, diseño gráfico para redes, TikTok para empresas, neuromarketing y cómo vender además por Instagram, Google o WhatsApp. Además, también se han llevado a cabo 95 diagnósticos de innovación y 40 estaciones de dinamización comercial en los principales centros comerciales abiertos de Andalucía, que ha tenido un impacto de casi 8.000 participantes. Por eso, vista nuestra capilaridad y nuestra experiencia, la que queremos poner a vuestra entera disposición y, por supuesto, también a la de la Junta, para ayudarnos entre todos a ser más competitivos en un mundo cada vez más globalizado. Por eso, ahora le pasaré la palabra a nuestra directora general, que explicará el alcance de estas ayudas y que sin duda redundarán en hacer nuestro tejido comercial andaluz mucho más fuerte. Nada más por mi parte, muchas gracias y adelante, Lorena. Muchas gracias. ¿Abierto? Sí. Sí. Muchas gracias, José María, por esta cariñosa presentación y esa valoración que nos tiene. Muchísimas gracias. No, hombre, faltaría más que la señora directora de servicio nos den estas aclaraciones, eso es muy importante. Muchas gracias. Pues nada, venimos entrando ya un poco en faena, como se dice. Venimos a presentar la orden del 7 de mayo de 2020, ya es una orden que a lo mejor muchos de los que están conectados ya conocen, porque esta es la segunda convocatoria que sacamos y en 2020 sacamos la primera, y siendo las mismas bases reguladoras las que regulan esa convocatoria de 2020 y esta convocatoria que hemos sacado hasta en 2021. Esta convocatoria de 2021, como bien has dicho, José María, tiene el plazo abierto hasta el 1 de marzo de 2022, ese día incluido, y contempla un importe de 5 millones de euros. Y con la diferencia de que con respecto a la convocatoria del año anterior, hemos sacado únicamente las modalidades primera y segunda, la A y la B, y no las modalidades C y D, porque hemos contado con menos créditos que la anterior y hemos decidido, sin perjuicio de que posiblemente podamos ampliar algo más durante el transcurso de la convocatoria, este crédito de 5 millones en un poquito más, pero hemos decidido apostarlo todo a las dos modalidades que sabíamos que tenían un gran grado de interés por el sector, por el grado de ejecución que sabíamos que teníamos de la anterior convocatoria, que ha sido muy, muy, muy alto.
No obstante, está básicamente en las mismas condiciones que la convocatoria anterior. Vamos a compartir una presentación en la que os explicamos un poquito qué conceptos, gastos subvencionables se incluyen en la orden, dónde se tiene que solicitar, cuáles son los criterios de valoración, etcétera. Creo que se ve, ¿no? Perfectamente, ¿no? La presentación. Perfectamente se ve. Vale, estupendo, pues empezamos. Mira, ahora no va. Ahora, vamos a orientar la presentación en estas 6 preguntas, ¿no? Empezamos por la primera, que ¿quién puede solicitar la subvención? Dale. Pues son las pymes, las pequeñas y medianas empresas comerciales o artesanas, ya sean personas físicas, personas jurídicas, es decir, consideramos pyme tanto a una sociedad como a un autónomo, siempre y cuando ejerzan su actividad comercial o artesana aquí en Andalucía y cumplan los requisitos que ahora vamos a comentar. También pueden ser beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio que carezca de personalidad jurídica, pero que pueda llevar a cabo esa actividad y los proyectos o actividades objeto de la subvención. Estos son los requisitos para las modalidades A y B que hemos dicho que son las que hemos convocado en esta ocasión. Porque, aunque me adelante un poco, la modalidad es de transformación digital del comercio o del taller artesano, y B es de modernización física, tanto de la tienda, del espacio de venta, como del espacio de venta igual del taller artesano. ¿Qué requisito queremos que se cumplan? Pues el primero es ser una pyme y ejercer la actividad comercial en Andalucía o artesanal en Andalucía, que es lo que hemos comentado antes, y ahora específicamente para las pymes comerciales se les exige estar dada de alta en uno de los IAE que consta en el anexo 1 de la orden de 7 de mayo de 2020 y además que su actividad principal esté encuadrada en el ámbito del comercio minorista. En el caso de las pymes artesanas, simplemente se les exige que esté dada de alta en cualquier impuesto, no en los del anexo 1, sino en cualquier epígrafe del impuesto del IAE, pero que acredite su condición de artesana con la inscripción en el registro de artesanos de la Junta de Andalucía. O cualquier otro equivalente de otra comunidad autónoma, claro. Estas son las condiciones básicas de básicamente de cualquier subvención de la Junta, y es que no se encuentre la empresa o el autónomo que solicita esta ayuda en ninguna de las condiciones que impiden obtener una subvención con carácter general, ¿no? Como por ejemplo, que estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, al corriente con el pago de cualquier tipo de reintegro de subvenciones, que no cuenten con deudas en periodo ejecutivo, que no haya sido condenada o sancionada por prácticas discriminatorias, etc. Y luego simplemente comentar que como estas subvenciones van financiadas con fondos europeos, con fondos FEDER, se le aplica el régimen de minimis, que como ya sabéis, una única empresa, en base al mismo, una única empresa no puede recibir subvenciones de administraciones españolas, sea cual sea, por importe superior a 200.000 euros durante un periodo de 3 ejercicios fiscales. Ahora, ¿qué entendemos como pyme? No es que lo entendamos nosotros, es que lo entiende la Comisión Europea, que son aquella empresa, entendida como empresa, autónomo o sociedad o comunidad de bienes o cualquier otra forma jurídica, que no emplee a más de 250 trabajadores, que además tengan un volumen de negocio inferior o igual a 50 millones de euros o un balance general anual inferior a 43 millones de euros. La segunda pregunta era ¿qué actuaciones subvencionamos? ¿No? Como os decía, la orden está dividida en 2 modalidades, la A y la B, la A de modernización digital y la B de modernización y actualización física. Leo el objeto de la A y de la B porque en ambas modalidades se podría incluir algún concepto, alguna cuestión subvencionable que no esté específicamente desarrollada en la orden, siempre y cuando se relacionara con estos objetos. A lo mejor nosotros se nos ha pasado relacionar específicamente alguna tipología de proyecto que alguien considera que puede estar dentro de este objeto. Entonces, por eso creo que es importante leer este objeto. El objeto de la modalidad A, que es la de modernización digital, es mejorar la productividad y competitividad de las pymes, impulsar la transformación de las pequeñas empresas comerciales y artesanas a través de las TIC y su incorporación al ámbito digital,
e incentivar el uso transformador de las TIC en la empresa e impulsar el comercio electrónico. En la B es modernizar el establecimiento comercial o el taller artesano de tal modo que le permita marcar la diferencia frente al resto de formatos, atrayendo nueva clientela con el fin de incrementar su productividad. ¿Qué actuaciones y conceptos subvencionamos en la modalidad A, en la de transformación digital? Que a su vez se divide en dos partes. Uno, los conceptos y gastos subvencionables relacionados con la mejora de la gestión y otra con el comercio electrónico, que ahora los veremos. Empezamos por la primera, que es la mejora de la gestión. ¿Qué subvencionamos? Pues, por ejemplo, programas de gestión, de contabilidad, facturación, relaciones con clientes y proveedores, gestión de almacén, automatización de venta o cualquier otro similar. Terminales de punto de venta, sistemas de codificación y lectura óptica de productos, implantación de etiquetas electrónicas, etc. Software, programas, herramientas, aplicaciones y otras soluciones digitales para la implementación de proyectos de gestión de relaciones con los clientes o actuaciones de fidelización. Balanzas electrónicas y similares, sistemas de contadores de personas, escaparates virtuales, cartelería digital o cualquier otra solución tecnológica en el espacio de venta. Y cualquier otra solución digital que introduzca mejoras en el sistema de gestión o comercialización y permita avanzar al establecimiento hacia la experiencia omnicanal del cliente. Si entramos ya en la segunda parte de esta modalidad A, que es la de comercio electrónico, subvencionamos creación y diseño de aplicaciones para móviles o sitios web con información corporativa, catálogo, etcétera. En este caso se subvencionarán los gastos de programación, de diseño y de elaboración de esos contenidos. El diseño e implantación de una tienda online, sea en la nube o sea con un desarrollo a medida, etcétera. La adaptación del sitio web a los dispositivos móviles. La implementación de cualquier otra herramienta, aunque no esté ahí arriba, o complemento de comercio electrónico que permita avanzar el establecimiento hacia esta experiencia, omnicanal del cliente. Actuaciones de comunicación, publicidad y marketing en Internet, por ejemplo, los enlaces patrocinados o marketing en buscadores o SEM, también las acciones de posicionamiento web o SEO, las campañas de email marketing, etcétera. Y la contratación también de una empresa externa que ofrezca el servicio de gestión de las redes sociales, que es tan importante hoy en día. En esta modalidad A, ¿qué cosas subvencionamos relacionadas con los conceptos que hemos comentado anteriormente y qué cosas no subvencionamos? Por ejemplo, si subvencionamos cualquier equipamiento tecnológico o informático, tanto de software o de hardware, y la instalación y puesta en funcionamiento de esos elementos. También los gastos profesionales de diseño, creación e implementación de páginas web, con o sin portal de venta. Los gastos de proveedores web para la implantación del resto de actuaciones de comercio electrónico subvencionables. La contratación de los servicios de proveedores web en el caso de implementar plataformas en la nube, etcétera. Y también los gastos profesionales relativos a la creación, diseño e implementación de planes y campañas en Internet, en redes sociales. ¿Qué no subvencionamos? Los gastos corrientes, por ejemplo, también la adquisición de televisores, reproductores de sonido, imagen, teléfonos móviles, etcétera, excepto las tablets, que si están relacionadas intrínsecamente con alguna de las actuaciones que hemos comentado antes, sí podrían ser parte de la subvención. No subvencionamos antivirus, actualizaciones de software, renovaciones de licencia, gastos de mantenimiento, etcétera. Tampoco los gastos de registros de dominio y hosting o alojamientos en la web y tampoco bienes de segunda mano. ¿Qué importe tiene la subvención? Pues tenemos, el importe de la subvención son 6.000 euros por establecimiento o máximo, o 12.000 euros por empresa si se lleva a cabo en varios establecimientos. Subvencionamos hasta el 100% de la inversión, IVA incluido, y la inversión mínima, IVA excluido, ¿no? Y la inversión mínima a realizar son 1.500 euros, también con el IVA excluido. Entramos en la modalidad B, que es la parte física, la que decía de modernización de la pyme o del taller artesano. ¿Qué subvencionamos? Pues los costes de los servicios profesionales de elaboración y redacción de un proyecto de reforma o un proyecto de decoración, de arquitecto, interionista, etcétera. También las obras y acondicionamiento de la superficie de exposición a venta del local comercial o de establecimiento artesano. También la adquisición de equipamiento inmobiliario de uso en la zona dedicada a la exposición y venta, estanterías, mostradores, etcétera. También obras de mejora y acondicionamiento de esa fachada exterior del local comercial o de establecimiento artesanal.
también escaparates, carteles, puertas, toldos, etc. Y además, en el caso específico de las pymes artesanas, la adquisición de equipamiento y de maquinaria que se utilice en el proceso de elaboración de las piezas artesanales. Igual que antes, ¿qué subvencionamos? ¿Qué gastos sí y qué gastos no? Gastos sí, el coste ese de las obras o de reformas o de acondicionamiento interior o exterior, como hemos dicho antes, la fachada y demás. Por ejemplo, albañilería, fontanería, carpintería y pintura, puertas, ventanas, suelos, techos, paredes, etcétera. Aire acondicionado, actuaciones de eficiencia energética, por ejemplo, temas de mejora de accesibilidad con supresión de barreras arquitectónicas, etcétera. También el equipamiento inmobiliario, por ejemplo, de la superficie, exclusivamente de la superficie de exposición y venta. Y también la maquinaria necesaria para el desarrollo de la actividad artesana. También los equipos de protección de las personas trabajadoras y consumidoras frente al COVID. Y después también los costes de esos servicios profesionales, de esos arquitectos, diseñadores, etcétera, en elaboración necesarios para la elaboración y redacción de los proyectos. ¿Qué nos subvencionamos? Igual que antes, los gastos corrientes, otras actuaciones de obras y demás que sean en cuartos de baño, almacenes, es decir, sí subvencionamos todo lo que se haga en la superficie de venta, pero no en la trastienda o en el cuarto de baño, etcétera. Tampoco los permisos y renovación de licencias adquiridas con anterioridad, tampoco los materiales u otros elementos que se quieran, si la obra se va a realizar por el propio comerciante o por el propio artesano, eso no, pero sí, si la va a realizar un tercero. También tampoco la instalación de sistemas de alarma y seguridad o similares, y tampoco la maquinaria y equipos industriales para la fabricación y elaboración de productos objetos de comercialización, excepto en las pymes artesanas. Y tampoco bienes usados, obviamente, bienes de segunda mano. ¿El importe de esta subvención cuál es? Pues 15.000 euros de máximo para establecimientos o 26.250 por empresa si se lleva a cabo en varios establecimientos. ¿Cuánto? El 100% de la inversión, IVA excluido, y la inversión mínima a realizar, como anteriormente, como en la modalidad A, es de 1.500 euros, IVA excluido. ¿Cuándo, cómo y dónde se solicitan las subvenciones? Como hemos dicho antes, el plazo está desde el 26 de enero hasta el 1 de marzo de este año, ambos inclusive. La solicitud se tiene que hacer siempre por medios electrónicos, desde la oficina virtual de la consejería, se puede hacer y está el formulario disponible para ello, y luego la presentación, ¿vale?, se hace a través del registro electrónico de la Junta, ¿vale? Es importante, bueno, ya esto yo creo que después de esta presentación la teníamos en el 2020 y no todo el mundo contaba con el certificado digital y demás. Ya creo que hoy en día casi todo el mundo lo cuenta, pero si no lo avisamos por si alguien lo tiene que renovar y que no está al día o lo que sea, que todavía está a tiempo perfectamente de hacerlo. Aquí, María, comenta tú si quieres lo de la acreditación de la personalidad con las personas jurídicas con el certificado. Esta orden, cuando la publicamos en el 20, era la primera vez que exigíamos como requisito que la presentación era obligatoriamente por medios telemáticos. Hasta las convocatorias anteriores a 2020 podía hacerse también de forma presencial. En este caso ya no es posible hacer una presentación en papel, digamos. Entonces, para poder acreditar la identidad, por eso hacíamos tanto hincapié en 2020, para que todo el mundo entendiese que tenía que tener ese certificado digital. El representante legal tiene que tener un certificado digital a su nombre. En el caso de que no lo tenga y la solicitud la vaya a presentar otra persona en nombre de ella, tiene que haber unos poderes que le otorguen esa representación. Nos hemos encontrado en otras convocatorias de este tipo en que la acreditación de la representación la hacen con un papel entre el gestor y el solicitante, y ese papel no es suficiente. En el caso de que no firme el representante legal o que tenga un certificado de persona jurídica el representante de la empresa, pues tendrían que tener unos poderes otorgados ante notario. Es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, bueno, pues tened en cuenta que si lo presenta el representante legal con su certificado de persona física no hay problema. Si tienen un certificado de persona jurídica tampoco hay problema, pero si no tienen, si lo va a presentar una tercera persona y que no tenga la representación en ese momento, tienen que tener en cuenta que tienen que hacerlo por una de las vías que permite la Ley de Procedimiento Administrativo, que es o bien el registro de apoderamientos o bien unos poderes ante notario. ¿Vale? Que se aseguren bien que hay plazo y hay tiempo de ver
Si la persona que va a firmar tiene el certificado digital, no hay ningún problema, y si no lo tiene, que tenga poderes suficientes y bastantes según lo que dice el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Vale. Vale, pues si hay dudas, sin perjuicio de que al final de esta sesión comentaremos las dudas, intentaremos resolver todas las dudas que se planteen en el chat durante y después, pero que no obstante, si después a la hora de elaborar el formulario, el formulario de solicitud surgen dudas, ponemos a vuestra disposición ese teléfono y ese correo del Servicio de Atención a la Ciudadanía, que ellos ya tienen unas pautas nuestras para resolver, tanto desde la convocatoria anterior que cuentan con la experiencia como con esta, cualquier tipo de duda que surja. Y si no, si ellos no son capaces, nos las lanzan a nosotros en esa segunda instancia para que las resolvamos y quedan resueltas. Aparte, tenemos grabado webinares que hicimos en la primera convocatoria, la convocatoria de 2020, en la que María explicaba punto por punto cómo rellenar el formulario. Y tenemos los enlaces. Desde las cámaras se quiere reenviar ese enlace y se puede difundir por alguien que tenga dudas, sobre todo en algún punto del formulario, cómo se cumplimenta, está grabado también desde el año pasado. ¿Y la guía en la página web? Eso, efectivamente. Y también tenemos colgada, ya se ha colgado hoy, ¿no? Sí, hoy. Tenemos colgada en la página web una guía específica de los mínimos y los máximos subvencionables, los conceptos de cada una de las modalidades que hemos lanzado, que creo que viene muy clarito. Todas las condiciones que establecen las bases reguladoras, digamos, traducido que no sea de Boja. Sale más clarito para una persona que le cueste más trabajo mirar el Boja. Y la justificación. Y cómo se justifican, está todo en esa guía, que está en la página sí. web de la Consejería en nuestra parte de comercio, ¿vale? ¿Cómo se valoran los proyectos? Es decir, estas subvenciones están en un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, que no depende de cuándo cada uno lo presenta. Lo podemos presentar el último día, que no hay ningún problema. Ahora bien, bueno, advierto, el último día se colapsa siempre todo, no lo dejéis para el último día. Pero bueno, que no tiene el orden por orden de entrada, sino que se reciben todos los proyectos que hay que cumplir los requisitos y que además se hayan recibido en plazo, obviamente, y se les da una valoración en función a estos criterios de valoración que están en las bases reguladoras. Y con esa valoración, pues en función del crédito que tengamos, iremos otorgando créditos de los que tengan más puntos a los que tengan menos puntos hasta que se agote. ¿Qué criterios de valoración tenemos? Los dividimos en 3 bloques. El primer bloque son criterios de valoración relativos a la propia empresa o al propio autónomo que está solicitando. Y tiene una valoración de 40 puntos. El segundo bloque son criterios de valoración relativos al proyecto que se está presentando y son 35 puntos. Y el tercer bloque son criterios de valoración relativos a si ese autónomo o esa empresa colabora, es decir, cofinancia y hace una aportación por su parte en esa inversión que quiere hacer, aparte de la administración, eso lo valoramos, y también su participación en convocatorias anteriores, que eso tiene una valoración de 15 puntos. En total son 100 puntos, ¿vale? Bueno, aquí contamos un poco cuál es ese proceso administrativo que seguimos, que básicamente ya lo he enunciado yo. Simplemente que cuando ya tengamos ese listadito, bueno, evidentemente tiene su fase de subsanación, como cualquier procedimiento administrativo, en lo que veamos que puede adolecer el expediente que se haya presentado, y ese listado se hará en una emisión de una propuesta provisional, ¿no? Debidamente motivada, y contendrá todo ese listadito de beneficiarios y de personas suplentes. Se podrá alegar a esa propuesta provisional y posteriormente se convertirá en definitiva. Voy a entrar ahora en los criterios de valoración uno por uno. Estos son los del primer bloque, que hemos dicho que eran 40 puntos. ¿Qué valoramos? Pues, por ejemplo, el tamaño de la empresa, que valoramos más a las empresas más pequeñitas, que sabemos que hacen un esfuerzo superior, que a las empresas más grandes, o que pueden tener un esfuerzo económicamente superior, más difícil de gestionar. Después también la pertenencia y antigüedad a una asociación, ¿no?, representativa de intereses del comercio y de la artesanía, tanto que se pertenezca como que sea con el tiempo que se lleva, ¿no? En el caso de artesanía, además, puntuamos más a las promotoras de zonas o puntos de interés artesanal. También si la empresa o el autónomo ha tenido algún reconocimiento público, premios, distinciones por el ayuntamiento, las cámaras, las entidades representativas, etcétera. Y en el caso de artesanía, puntuamos que sean maestro o maestra artesana o que estén en una zona o puntos de interés artesanal. También que se tenga, si la empresa dispone, por ejemplo, de un plan de igualdad y no tiene la obligación de tenerlo, también lo valoramos. También que se tenga el distintivo en materia de igualdad.
también que se cree empleo estable, por ejemplo, si la empresa cuenta con una plantilla de personas con contrato indefinido y antigüedad de 2 años a la publicación de la convocatoria, lo valoramos. Que tenga a lo mejor un sistema de gestión de calidad, que tenga el distintivo de Andalucía Calidad Artesanal, en el caso de las empresas de artesanas, o que esté adherida a un sistema arbitral de consumo y además esa adhesión sea indefinida y sin limitaciones. Entrando ya en el segundo bloque de valoración, entramos ya en cuestiones sobre el proyecto que se presenta, que nada tienen que ver con la empresa que está presentando. Para la modalidad A valoraremos la introducción de herramientas de acción a experiencia omnicanal del cliente, por ejemplo, el comercio electrónico, la gestión de pedidos, la gestión de inventario, la gestión de relaciones con el cliente, etcétera, y también mejoras a valorar en el proyecto, como que contenga técnicas de marketing relacional, sistemas de gestión de relaciones con los clientes, fidelización, sistemas de asesoramiento al cliente como gestión de derechos, reclamaciones, etcétera, mejoras de espacios de ventas online, incorporación de maquinaria y tecnología para la mejora de la compra, etcétera. Si entramos en B, que es la transformación global de la imagen del negocio, aquí la empresa es importante que para obtener esta puntuación debe contar con un proyecto de modernización integral del negocio realizado por un profesional, un arquitecto, un decorador, etcétera. Valoraremos la mejora de la experiencia de compra del consumidor y esa renovación del establecimiento que transmita sobre todo esa diferenciación centrada en mejorar el producto, mejorar la presentación, la selección de los mismos, etc. También la ubicación del establecimiento. Por ejemplo, si los establecimientos están ubicados en municipios de hasta 10.000 habitantes, daremos más puntos que los que estén ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes. Y también que si ese proyecto incluye medidas de sostenibilidad. Por ejemplo, que tenga economía baja en carbono, mejora de eficiencia energética con luminarias, etcétera, mejora de sostenibilidad, etcétera. E igualmente que contenga medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, que también lo valoraremos. Y en el 3 decía que valoramos la capacidad inversora que tenga esa empresa junto con la administración, ¿no? Sin perjuicio de que estas subvenciones sean al 100%, sí que es verdad que a lo mejor la empresa puede, el proyecto que presenta, en el caso de la modernización digital, que era de 15.000 euros, ¿no, María? ¿O 12.000? No me acuerdo. ¿El máximo? La modernización 12.000. 6.000 por establecimiento, 12.000 por empresa. No, 26.250. Ah, del B. Del B, tiene el B. Ah. Bueno, el B sale en el B. La cuestión, que si la empresa, por ejemplo, en unas obras nos imputa a nosotros el 100%, que son 12.000 euros, ellos pueden colaborar, y las obras son 17.000, la empresa puede colaborar con ese pico de más, y ese pico de más nosotros lo valoramos. En este caso, por ejemplo, los requisitos para obtener esa puntuación de ese piquito de más es que la aportación por parte de la empresa supere en al menos un 10% ese porcentaje de mínimo de cofinanciación establecido en la convocatoria. Y bueno, y que la inversión supere 5.000 euros, ¿vale? Como sabéis, la inversión mínima era de 1.500 euros en las dos modalidades. ¿Cómo valoramos la participación en convocatorias anteriores? Pues igual, si la ejecución de la subvención que os dimos en la convocatoria anterior fue de más del 95%, lo valoramos más, y si fue de menos, lo valoramos menos. Igualmente, si renunciasteis o fue una ejecución inferior al 75%, resta puntos. Le damos mucha importancia al comportamiento un poco de los fondos en la convocatoria anterior. ¿Qué pasa si la empresa no se ha presentado en la convocatoria anterior? Se obtiene el máximo de puntos y ya está, ¿vale? ¿Cuándo se ejecutan? Los gastos subvencionables tienen que ejecutarse en el periodo comprendido desde el 1 de enero de este año, es decir, aunque solicitéis la subvención ahora en febrero, si hay algún gasto que ya lo hayáis hecho en enero y corresponde a ese proyecto, tanto de transformación digital o de modernización del negocio que tenéis pensado, podría ser imputado dentro de la subvención. Y se finaliza el plazo, o sea, desde el 1 de enero, y la finalización del plazo que se establezca en la resolución de concesión, que será máximo de 6 meses. Básicamente será este ejercicio, para todos los gastos que haya durante este ejercicio, un poco para que os ubiquéis. ¿Cuándo se pagan? Las subvenciones contemplan un pago anticipado. Como decía, ese pago anticipado será con la resolución. Nosotros emitimos la resolución, se da un plazo para renunciar y si no se renuncia, se entiende que se ha aceptado, es una aceptación tácita, y tras ello se empiezan a liquidar las primeras órdenes de pago de esos anticipos. Esos anticipos serán del 100% del importe subvencionable
en las cuantías inferiores a 6.000 euros y el 50% en las superiores a esos 6.000 euros, ¿vale? Vale. Bueno, el resto del pago, en las que sea el 50%, una vez que se justifica la subvención, se procede a pagar el otro 50%. Bueno, estas son las reglas aplicables a los pagos para que se consideren subvencionables, que pueden compensarse gastos en cada proyecto hasta un máximo del 5%, que han de realizarse en el periodo determinado de la convocatoria, que han de pagarse, eso sí es importante, antes de que finalice el periodo de justificación, que si son inversiones productivas han de mantenerse durante un periodo de 3 años, bueno, y que si alguno de los gastos supera el importe del contrato menor, que son 15.000 euros, se deben solicitar al menos 3 ofertas. No es que el importe de la subvención supere, el importe del proyecto supere 15.000 euros, ¿no? Sino que uno de esas partidas supere 15.000 euros, ¿vale? Y ya está, creo que más o menos lo hemos comentado. Al rojo. Hemos comentado todo. No obstante, si hay alguna duda y alguien quiere consultarnos lo que sea, aquí estamos. Lorena, disculpa, las preguntas las están haciendo a través del módulo de preguntas y respuestas que está situado abajo, ¿vale? Si pincháis en el módulo de preguntas y respuestas, abajo aparecen las preguntas que están haciendo los asistentes. Y Lorena, si queréis, sí, os paso a leer algunas de las preguntas, aunque muchas ya las habéis contestado, ¿vale? Vale, algunas serán repetidas, seguro. Sí, y además decirles a todos que el webinar se va a grabar y que se va a colgar en la página web del Consejo y que también se va a mandar a las direcciones de inscripciones de los inscritos. Entonces, bueno, que lo vais a poder ver con tranquilidad por si os habéis perdido alguna cosa. De todas maneras, alguna pregunta. Si la subvención se solicitó en la anterior edición, ¿se puede volver a solicitar? Sí. Sí. Hay varias en torno a qué se entiende por actividad principal. Vale. La que genera más ingresos económicos a la empresa. Perfecto. Ya no hace falta estar inscrita en el RECA, ¿no? No. No, ya no era un requisito de estas bases. Perfecto. Preguntan si los mínimos en autónomos tienen la misma cantidad. Sí. Sí. Son 200.000 euros en 3 ejercicios consecutivos de cualquier administración pública española. Entonces, en el momento de la solicitud nos tienen que decir si han obtenido ayudas en los 2 ejercicios anteriores y en el que se abre la convocatoria, en este. Perfecto. Y nosotros, de todas maneras, lo consultaremos a través de la base de datos nacional de subvenciones. Ahí se publican ya todas las ayudas de minimis que tienen concedidas las empresas. Entonces, lo consultaremos ahí de todos modos. También preguntan ya sobre contenidos concretos. ¿Las colaboraciones con influencers digitales entrarían? Pues, colaboraciones. Sí, al final le pagas a un tercero para que te publicite tu marca o tu... De manera digital, claro. Claro. Contratar a un influencer para que te haga una promoción digital. Hemos incluido los profesionales que te gestionan las redes sociales, Claro. pero no ese tercero. Gastos subvencionables. Nunca nos lo habían preguntado, ¿eh? Ni en la anterior convocatoria ni en esta, esa es nueva. Aquí os hemos pillado. Bueno, supongo que es algo específico que tendréis que mirar con tranquilidad, ¿vale? Claro. Nos preguntan también si la modificación de una página web que ya existe es subvencionable. Sí. O sea, que supongo que será para la modernización o para el cambio de la página web. También la adaptación de las páginas web a otro tipo de dispositivos, como tablets, móviles y demás, de la que ya existe. Hay alguien que pregunta que es empresa de turismo, si son beneficiarios, ¿no? ¿Es para comercio y artesanía? No, turismo no. Solo comercio minorista y los epígrafes que están en el anexo de las bases reguladoras. En la guía para entidades que acabamos de publicar en la página web, que luego meteremos el enlace en esta presentación para que lo tengan ahí directamente, en esa guía está el anexo con todos los epígrafes también. Genial. ¿Y la ayuda es compatible con otras ayudas de transformación digital vigentes que finalizan en mayo del 22? Si no se imputan los mismos conceptos, sí. Claro, aquí es importante que todo el mundo tenga claro que si nos pide a nosotros un determinado elemento, ese mismo elemento no lo puede recibir una subvención de cualquier otro organismo. En ese caso estaríamos
ante casi un fraude de subvenciones. Entonces, si una persona pide una subvención para una cuestión concreta a una administración, tiene que informar a la otra y en caso de que resulte beneficiario, está obligado a comunicarlo. Entonces, si a nosotros nos van a pedir la página web, la creación de la página web, no pueden pedir ese mismo concepto a otras ayudas, sea de quien sea. Entonces, son compatibles siempre y cuando no exceda entre las dos subvenciones el coste de lo que están adquiriendo o invirtiendo. Eso es muy importante en cualquier subvención, eso es una regla general de subvenciones. En el caso de la nuestra, la compatibilidad existe, pero siempre y cuando no sea para el mismo gasto y el mismo importe. Claro, igual preguntan, ¿es incompatible con alguna subvención dada para autónomos? En el mismo sentido. Sí, sí, compatible. ¿Entraría en la modalidad B en un taller artesano la instalación de placas solares para la disminución de huella de carbono del taller? No. No entiendo que tampoco. No. Yo no sé si en un proyecto, o sea, quiero decir, si tú al final tienes un proyecto integral de rehabilitación de un local, de un punto de venta y tienes por ejemplo, las luminarias. Yo creo que expresamente Pero claro, esto no está. Y además es que ahora mismo hay un montón de fondos para precisamente esa finalidad. claro, eso No sí es tiene verdad. sentido que nos pidan a nosotros la instalación de placas cuando hay los fondos New Generation y ayudas La ahora Agencia mismo Andaluza de para la Energía, empresas. sí. Está abierta una convocatoria con un montón de dinero para eso. No tendría sentido que nos lo pidiesen a nosotros. Porque luego eso implica una instalación con una serie de permisos en los ayuntamientos para instalarlo. El cumplir una serie de requisitos que no está contemplado aquí. Eso nosotros no estamos... Hombre, que al final volvemos al objeto, sobre todo de la B, de la modernización del negocio, ¿no? Lo que queremos es mejorar la experiencia de compra de ese cliente que acude al taller o al local comercial que sea. Esa diferenciación con otros formatos, con el web o con otro tipo de formatos de compra. Al final, unas placas solares no mejora. Distinto a una luminaria, que una luminaria obviamente sí mejora. Claro. Claro. ¿Y hay un tiempo mínimo que estar dado de alta después de la ayuda, de recibir la ayuda? ¿En el impuesto a actividad económica? O en el RETA, ¿no? O en el régimen de autónomo. Al final, la ayuda hay que mantenerla durante todo el periodo. En el caso son 3 años, las inversiones productivas, en teoría debería de estar inscrito, debería estar continuar con su actividad al menos con ese periodo. En este sentido, sí comentamos, como tenemos la experiencia de la convocatoria anterior, que como sabéis, estos son fondos europeos, que están luego, tenemos la presencia no solo tenemos fase de justificación, sino luego otra fase, que es la fase de verificación, que no repercute directamente a los solicitantes tan directamente, pero sí a la administración, ¿no? Que es como una segunda revisión de que todo se ha invertido donde se tiene que invertir, ¿no? Porque es un sistema así, ¿no? Garantista. Entonces, en ese sentido, todos los proyectos físicos se visitan. En algún caso puede coincidir aleatoriamente por un verificador, pero en el caso de la justificación de esa fase previa se verifican por personal nuestro de cada una de las delegaciones territoriales que tenemos en cada provincia. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante que las cosas estén hechas y estén bien presentadas para que cuando acude el personal, que evidentemente no acude de sorpresa, se avisa y todo, pero que sí se acude, ¿vale? Y que además puede caer en la segunda vuelta con un verificador que en ese caso es más aleatorio, no van a todos, pero puede caer en algunos. Y luego otra cuestión es que respecto a los requisitos que decía, las bases dice que tiene que mantener los requisitos para ser beneficiario desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de presentación de la justificación de la ayuda. Eso lo dice el artículo 5.3. No obstante, si la inversión, si lo que hemos subvencionado es una inversión productiva, entonces además vamos a exigir que esté durante 3 años. Que es la maquinaria, básicamente. Claro, es la maquinaria de artesanía. Vale, perfecto. ¿Más preguntas? Perdonad, otro inciso. Parece que hay por ahí otra convocatoria de ayudas que en el caso de artesanía están como subvencionando equipamiento. No sé si desde temas de prevención de riesgos laborales, etcétera. Entonces, insistir en tener mucho cuidado de no pedir el mismo equipamiento en una subvención y en otra, y que en caso de que resulten beneficiarios en la otra, lo pongan en conocimiento inmediatamente en el órgano concedente de esta, ¿vale? Porque el recibir 2 subvenciones implica que hay que
renunciar a una de ellas y proceder al reintegro de la cantidad recibida. Entonces, que eso lo tengan siempre muy presente, que si solicitan una ayuda para un determinado elemento a otra administración, en el momento que resulten beneficiarios nos lo deben de comunicar, si también son beneficiarios de la nuestra. Bueno, ya hemos dicho que vamos a pasar el enlace de la presentación antigua, que el webinario de hoy se va a colgar. Preguntan que si una sociedad limitada podría solicitar con firma digital de la empresa a través de su firma digital como representante y también con la firma digital como persona física, aun cuando lo haga en nombre de la empresa. Si lo hace como un certificado de persona, con un certificado de persona jurídica vigente, no tiene que aportarnos los poderes. Pero si lo hace con el certificado de persona física, del representante legal de la empresa como persona física, entonces nos tiene que aportar los poderes que acrediten que tiene esa representación otorgada. ¿Vale? Si tiene un certificado de persona jurídica es más ágil para ellos y para nosotros que lo presenten con el certificado de persona jurídica. Claro, porque no hay que presentar los poderes. ¿Las máquinas expendedoras de productos de alimentación son subvencionables? Eso creo que no. Es maquinaria, yo entiendo que es maquinaria. Creo que lo teníamos expresamente excluido, sí. Y entendemos que sí, la elaboración de un plan de marketing digital. Sí. Vale. Luego hay distintas preguntas donde se pueden consultar los epígrafes que están incluidos y excluidos, que están en la página web. Sí, el anexo y de la orden. si lo quieren consultar en el BOJA, es el BOJA extraordinario número 24 del 11 de mayo de 2020. En el BOJA de extraordinario, ¿vale? Porque ese día había 2 BOJAs. En el extraordinario número 24 de 11 de mayo de 2020 está publicado. En la página 90 está la relación de actividades subvencionables. Vamos, también está en la guía también. Sí, está en la guía y esa ya está colgada en la página web. Eso es, está todo colgado en la página web. Y luego hacen una apreciación que varios participantes, que los 3 bloques suman 90 puntos y no 100. En los criterios de valoración. Efectivamente, sí. Eso es verdad, tienes razón. Eso es que es un error de la presentación nuestra. No, creo que fue de las bases. Eso, pero que en la presentación pone 100, cuando realmente era 90. Efectivamente. O sea que el máximo es 90 puntos. El máximo es 90, efectivamente. Perfecto, vale, porque en ese sentido hay varias personas que dicen Porque que la eran suma de 40, 35, 15 y 40 dice, son 90, efectivamente. son 90, sí, tienes razón. Serían, vale. En el caso de televisión y móvil. No. Vale. Televisión y móviles no se pueden incluir. De todas maneras, en las bases reguladoras, ante cualquier duda, más que en la presentación nuestra, siempre van a prevalecer las bases, como es obvio. Entonces, en el artículo 7 está claramente qué se subvenciona y qué no se subvenciona. Por si hay algún lapsus que podamos tener ahora mismo aquí, que todo el mundo vaya, y en la guía que estamos diciendo está también muy detallado, ¿vale? Que a lo mejor ahora de memoria hay algún concepto que dudamos o lo que sea, leyendo las bases no hay ninguna duda. Muy buena aclaración, digo sí. Muy bien. Es verdad. ¿El proyecto técnico de modernización para la modalidad B solo se tiene en cuenta para asignar la puntuación a la solicitud o es indispensable como documentación obligatoria? No, no es indispensable. Se tiene en cuenta para la valoración, pero no es indispensable. Y lo subvencionamos también. Vale. ¿Y si se presenta un presupuesto o factura pro forma inicialmente y luego se cambia de proveedor y la cuantía varía, ¿hay algún problema? No. No hay. Y, por ejemplo, la cantidad luego excede de la inicialmente concedida. A ver, lo que nosotros ahí se pretende en la fase de solicitud, con que aporten un presupuesto pro forma o una factura pro forma, o en el caso de que el gasto ya estuviese ejecutado, como se permite desde el 1 de enero, si ya está ejecutado ya hay una factura real. El presupuesto pro forma la factura pro forma y el presupuesto lo que pretenden es que tengamos una estimación de que ese gasto, ese coste es un coste real, que se aproxima a la realidad, que luego entre que nosotros concedemos la subvención y la persona ejecuta, pues puede que haya alguna variación en cuanto al modelo que finalmente compra o incluso a veces en cuanto al precio porque se ha descatalogado el producto que habían previsto inicialmente y tal.
Entonces eso se justifica en el momento de ejecución del proyecto y no pasa nada. No sé si la persona que está haciendo la consulta puede que en la convocatoria actual, en la del 2020, en la fase de verificación, pues ahí estamos teniendo un debate con los verificadores hasta qué punto esa factura pro forma vincula al interesado en el momento de la justificación. Las bases reguladoras, y nosotros hemos entendido que no es así, pero vamos a intentar a clarificarlo más todavía. Que hombre, que lo que sí que intenten es que en el momento de presentar el proyecto, y ya que hay tiempo para hacerlo bien, que el presupuesto que nos aporten sea lo más realista y lo más cercano al gasto que finalmente van a ejecutar, porque toda aquella cuestión que se separe o que se separe mucho, luego puede darnos problemas en la fase de justificación. Perfecto. Sí, sí. Está claro. Pues más preguntas, donde podemos ver los vídeos, ya lo hemos dicho, rellenar los impresos, donde se descarga el formulario de solicitud, que además ya lo habéis comentado. ¿El comercial por mayor entraría? ¿Pregunta? No. Es comercio minorista. Y dentro de comercio minorista, los epígrafes que están en el anexo de la orden. Especificado, efectivamente. Sí. ¿Y se puede optar a las dos a la vez, a las dos subvenciones A y B a la vez? Sí. Siempre y cuando teniendo en cuenta los límites que hemos dicho por empresa y por establecimiento. Y luego también hay una cuestión que está en la guía explicada, pero que no la tenemos en la presentación, y es que una entidad, si tiene varios establecimientos en distintas provincias, ¿vale? Imaginemos que tiene un establecimiento en Jaén y otro establecimiento en Córdoba, pues debe concurrir con cada establecimiento con las pymes de cada provincia. Entonces, en Jaén concurrirá con todas las pymes que hayan presentado un proyecto en Jaén, y en Córdoba con todas las pymes que hayan presentado un proyecto en Córdoba. De forma centralizada, nosotros comprobaremos que entre los dos proyectos no superan el límite subvencionable para la modalidad. Es decir, si es una modalidad A, como el máximo son 12.000 euros por proyecto, en la propia solicitud la PYME informa de si ha presentado otras solicitudes en otras provincias. Pero además luego nosotros lo comprobaremos de que no se ha excedido de ese límite. ¿Vale? Y presenta los dos proyectos por separado. ¿Y si la PYME no tiene tienda física, es solo online, tiene derecho a la subvención? Sí. Y en ese caso la solicitud la tendría que presentar en aquella provincia donde genere alguna actividad económica, por ejemplo, donde tenga contratado una persona. En cualquiera de las provincias donde tenga contratado o donde pueda acreditar que genera actividad económica, puede presentar la solicitud. Eso también está explicado en la guía. Nos remitimos a la guía. Para la adquisición de mobiliario a medida, para el área de venta, ¿es necesario, esto es otra vez lo mismo, la redacción de un proyecto profesional o basta una factura pro forma de un carpintero? Basta la factura. Vale. ¿Y la empresa debe estar dada de alta en el momento de apertura de la convocatoria? ¿O se puede dar de alta, por ejemplo, hoy y solicitarla? Bueno, sí. Nosotros también, esto no sé si hablamos de la antigüedad, ¿no? La entidad, vamos a ver los requisitos. Yo creo que no había antigüedad, tenía que estar de alta, ¿no? No, pero teníamos que decir con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Eso. Sí, por esto fue una de las cosas que rectificamos, ¿te acuerdas? Sí. Vale. Perfecto. Pues el TPV, en hostelería no, porque hostelería no entraría. El TPV pregunta, ¿para las comandas en hostelería sería subvencionable? No. El TPV en comercio y artesanía sí. Bueno, es que aquí no hay hostelería. Claro. Estas líneas no están claro. en la hostelería. Una cosa muy importante también en cuanto a la justificación después de las ayudas es que cuando soliciten una factura a la empresa que les va a hacer el prestar el servicio o suministrar el equipamiento que sea, que se aseguren que la factura contiene con todos los elementos que tiene que tener una factura. El número, el domicilio, el CIF, que detalla suficientemente lo que se está adquiriendo,
que el modelo, si es un equipamiento informático, por ejemplo, pues que quede muy claro qué modelo de equipamiento le están suministrando, en las unidades, en fin, todos los detalles que dice el reglamento de facturación que tiene que contener una factura. Si hacen un pago a cuenta, pues tienen que hacerlo constar también en la factura, que la fecha en que se hizo, etcétera, porque con esas cuestiones son muy rigurosos los verificadores. Entonces, para no tener que luego llegar al final y empezar a requerir, y a veces que no, si el proveedor no está, no existe, no, van a tener problemas. Entonces, que se aseguren cuando tengan las facturas que estén muy claramente identificada la inversión y que cumple con todos los requisitos de una factura legal. Y luego, otra cuestión también muy importante y que pueden tenerlo en cuenta en el momento de hacer los pagos, es que primero la normativa de pagos ha cambiado este año, en julio. Entonces ya no se admite con carácter general por una cuestión ya de prevención de ¿cómo se dice?, de blanqueo de capitales. No se permiten facturas en efectivo por un importe superior a 1.000 euros. Eso que lo tengan muy en cuenta. Y luego que si el pago se va a hacer mediante, por ejemplo, transferencia bancaria, quede perfectamente identificada en el concepto de la transferencia el número de factura, para que la trazabilidad luego lo podamos, no tengamos problemas. Si se puede poner en el concepto el número de factura que se está abonando, mejor que mejor. ¿Vale? En esas cuestiones que presten atención, porque luego son de las que más problemas nos dan a la hora de la justificación. Perfecto, sí, sí. Bueno, pues aquí hay varias preguntas repetidas. ¿El TPV entraría? Hemos dicho que sí, si es comercio. Y otra cuestión, perdona Estrella que te interrumpa. En esta convocatoria que estamos justificando ahora, hemos visto ya que hay gente que está empezando a pagar facturas por Bizum. ¿Vale? Entonces, si van a utilizar el Bizum como forma de pago, es muy importante que en el momento de hacer el Bizum quede reflejado que el destinatario es el acreedor de la factura, el que ha expedido la factura, que en el concepto pongan el número de factura y que quede claramente identificado, porque si hacen un Bizum por un importe que después no coincida con la factura, no hay forma de acreditar eso, y una vez hecho ya no tienes forma de volver hacia atrás para arreglar ese pago, ¿vale? Entonces, que mucho cuidado, mejor que lo hagan a través de transferencia, pero si lo hacen por Bizum, que quede claramente identificado todos los elementos que van a permitirnos a nosotros ver que está haciendo un pago relativo a esa factura, ¿vale? Yo recomendaría que no paguen por Bizum, porque depende del banco. El justificante que saca es muy simple y no trae elementos para que nosotros podamos tener claro que con ese Bizum se está pagando esa factura. Yo recomendaría que no se haga, pero si se hace, que sepan que tiene que tener todos los elementos que nos permitan a nosotros comprobar, a nosotros y a todos los órganos de control que vienen detrás, que ese pago se corresponde con esa factura. ¿Un certificado de proveedor sería suficiente junto con eso? Tampoco, ¿no? Es que hemos visto que según los bancos el certificado del comprobante del Bizum algunos son muy simples. Mi banco, por ejemplo, es que no tiene digo forma. una declaración responsable del proveedor diciendo que con este Bizum, este día me pagó la factura, número, no sé qué. Pero después viene el verificador y ya. Ya. Sí, que por nosotros lo daríamos válido. Lo que nos da miedo son los verificadores después. Claro. Bueno, seguimos y vamos concluyendo ya. ¿Las obras a realizar en el techo de un lugar de trabajo de un alfarero es subvencionable? ¿Techo o tejado? Porque, claro, a ver, ahí... ¿Está dentro? Sí. Si está fuera, claro. no. Claro, es que hay elementos estructurales de un edificio que a lo mejor nosotros aquí, que ahí es importante que lean el objeto de la subvención. Al final nosotros le estamos dando una ayuda para mejorar el espacio de venta. Y de hecho estamos excluyendo los almacenes y los cuartos de baños. Entonces, si ese hombre necesita arreglar el tejado porque se le está cayendo abajo, pues eso no está mejorando el espacio. Nosotros el espacio de venta. Claro, espacio, o sea, lo que es fachada, toldos, ventanas, escaparates, puertas, tal, y el interior donde el cliente va a llegar y va a estar interaccionando aquí, con, por ejemplo, con el artesano. el taller artesano, es decir, si uno tiene una zona que tiene espacio de venta y otra zona que tiene solo trabajo, completamente cerrada al público, esa zona tampoco. Distinto es que él acceda al público hasta su zona de trabajo, ¿no? Si se accede al público hasta su zona de trabajo, que es bastante habitual en el sector,
Efectivamente, pues sí estaría incluido dentro de ese espacio de venta, pero si tiene un espacio de venta completamente delimitado y luego otra zona de trabajo completamente cerrada al público, subvencionaríamos todo lo que se haga en el espacio de venta, pero no en esa trastienda, digamos, en ese espacio de trabajo. Está claro. ¿Y el cambio de instalación eléctrica por insuficiencia de potencia para poder realizar la actividad? Igual, yo creo que si está dentro de un proyecto de rehabilitación integral, ¿no? efectivamente, y está dentro de una partida, un cambio de cableado, un cambio de eso, sí. Y luego preguntan cómo se acredita el inicio o finalización del proyecto. No, bueno, en la memoria hay un apartado donde nos hacen en la memoria de la solicitud, donde nos indican cuándo pretenden ponerlo en marcha. Entonces, sería cuando lo ejecutan, ¿no? Al final, si tú vas a adquirir algo, está claro, cuando lo adquieres y tiene la fecha de la factura y la pagas, y cuando la obra, pues cuando termine y liquiden el precio de la obra. Está claro que para que el gasto nosotros lo podamos aceptar, tiene que hacerse efectivo, pagarse la transferencia o el pago, como se haga, tiene que ser antes de que finalice el plazo de justificación. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos da igual la fecha cierta en que lo damos por terminado, siempre y cuando los gastos que conlleve el proyecto, el desarrollo del proyecto, estén entre el 1 de enero de 2022 y la fecha que dice su resolución de concesión como fecha límite, incluso el pago dejamos que llegue hasta la fecha límite de justificación, no hay problema. Perfecto. Y nos preguntan, ya íbamos terminando porque además son las 12, ¿pueden ser proveedores de otros países, por ejemplo de Italia o Emiratos Árabes, los que den el presupuesto y la factura traducidas al español? Sí, vamos, eso no es limitativo. Lo que sí que esté bien hecho. Claro. Y luego, bueno, ahí hay como unas reglas. Si hay siempre... tienen que irse también a mirar las reglas de facturación y que nosotros tengamos todos los elementos que permitan luego comprobar que está bien facturado. Hay unas instrucciones de la Dirección General de Fondos Europeos que también tenemos publicadas en nuestra web con todas las características que tienen que tener los documentos de pago para que nosotros los admitamos. Le echamos un vistazo. Creo que tiene que tener el valor, el contravalor de la moneda, en fin, hay una serie de elementos que tienen que tener en cuenta. Bueno, pues vale, si quiere esa persona que ha preguntado, como es un caso bastante particular, que si os escriba a vosotros a lo mejor un correo y que nos lo escriba y nosotros les reenviamos esos requisitos. ¿Vale? De todas maneras, bueno, que tampoco complicarse mucho la vida en unas subvenciones tan sencillas como estas de equipamiento para un local y de equipamiento informático, no sé si hay realmente un bien que tengamos que ir a comprarlo a Emiratos Árabes. No sé si no estamos en las ayudas tampoco tan... No sé si merece la pena, vamos. No es una maquinaria o de artesanía, muy raro. Muy raro. De todas maneras, os agradecemos y si podéis dar el correo electrónico al que seguís remitiendo las dudas, independientemente de que, como ya hemos dicho, en las cámaras Andalucía, en nuestra página web, vamos a colgar la sesión de hoy y vamos a estar a vuestra disposición para resolveros las dudas y tenemos colgadas además las bases de la convocatoria y os remitimos los formularios y todo lo que necesitéis, ¿no? Pero si dais la dirección específica para estas cuestiones que ya son más puntuales. Está en la presentación, Estrella, tanto el teléfono como la dirección. Como vamos a enviar la presentación y la vais a remitir como a la mitad tirando para el final, como es una diapositiva solo, como vamos a reenviar la presentación y vosotros la vais a reenviar, ahí está todo. Vale. Perfecto. Y ahí pondremos el enlace tanto al BOJA de las bases reguladoras como el de la resolución de convocatoria de este año, también a la oficina virtual donde está todo, que ya está ahí incluida, y a la guía que hemos publicado hoy. Y no obstante, en el correo electrónico ese, que no se preocupen que les contestan. Hombre, nosotros lo que sí pediríamos que no espere la gente a hacer la consulta el último día y entonces no les llega a tiempo la respuesta, en fin, ya nos vamos, como estamos con tiempo y hasta el 1 de marzo hay margen para hacer bien los proyectos, pues todas las dudas que deseen despejar, que no estén ya en nuestros documentos, los pueden hacer a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía, de la Consejería. Y ellos nos trasladan aquellas que ya ellos no saben responder.
Si hay alguna más complicada, como podría ser esto, nosotros nos la trasladan a nosotros y nosotros la respondemos. Genial, pues yo por mi parte os vuelvo a dar las gracias, muchísimas gracias. Y si queréis despediros, pues damos por concluido el seminario. Muchísimas gracias. Yo espero y creo que es así, porque creo que ha sido bastante clarificador y que se han atendido todos los puntos y esas pequeñas salvedades que efectivamente, bueno, contemplar absolutamente todo a veces es difícil, pero que el ánimo y la intención es de que esos 5 millones de euros y tal salgan para afuera, que no tengamos que devolver absolutamente nada y que, como he dicho anteriormente, redunde en la fortaleza de nuestro tejido comercial. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lorena, María, encantado. Muchísimas gracias a vosotros por la organización tan buena y por la vertebración que tenéis en el territorio, que llegáis a todas partes. Donde no llegáis vosotros no llega nadie. Así que estupendo, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. De acuerdo, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias.